Y estamos con un chico joven que él me dice que reconoce y que creció con Tierra, Viento y Fuego. Yo le dije, pero vos sos muy joven. Tiene 39 años. Aquí está con nosotros Juan José Rolón Barrail. Él es ingeniero, ya les dije. Y además de ser ingeniero, voy a actualizar, me vas a corregir, Juan José, si estoy errando en cuanto a la denominación de lo que estás haciendo vos, o sea, el cargo que tenés. Vos sos ingeniero especialista en gestión integral de tráfico. ¿Es así? Sí, señor. Soy ingeniero civil, máster en tránsito y transporte. Bruno, nomás decime. Bruno. Y especialista en gestión integral de tráfico. Bueno, acércate, por favor. Acércate. Aquí. Rompe acá. Quiero sentirte así con toda la energía de esa juventud que tenés. Claro. Te favorece y te abre horizontes. Porque yo te felicito porque sos un chico joven y ya estás metido en esto que todos queremos, un cambio en el aspecto del tránsito, del tráfico, de nuestra conectividad. ¿De qué se trata lo que vos específicamente haces? Especialista, tenés un máster también, un masterado, ¿verdad? Es correcto, en tránsito y transporte. Y bueno, tenés un masterado, sos ingeniero civil, especialista en gestión integral de tráfico. ¿Y qué conlleva esto? ¿Qué significa lo que vos manejás? Bueno, mucho de ese trabajo se está viviendo acá en Asunción. Yo fui director del Centro Avanzado de Gestión de Tráfico de la Ciudad de Asunción. O sea, ¿sí? Esos equipos semafóricos nuevos que se ven, yo los operé. Vos los operaste. Trabajé del periodo 2018 hasta el 2021. Entonces tuve la oportunidad, bueno, ya el sistema estaba operando en realidad, ya fue implementado, pero me tocó optimizar todo lo que es la red semafórica. Luego, en un periodo de transición, también trabajé en lo que es la gestión de tráfico, que es los cambios de sentido que se dio, la eliminación de giros a la izquierda. Bueno, yo participé en todos esos procesos, ¿verdad? De giros a la eliminación esa de giros. Correcto, del 2016 en adelante. ¿Y vos no tenés conexión ahora con la municipalidad? Claro, siempre hay conexión. O sea, el proceso no es que se hace desde un puesto, sino que lo trabajamos en conjunto. O sea, ¿qué quiero decir con eso? Voy a llegar a una conclusión, pero con números, ¿sí? Sí, claro. Lo que usted mencionó, la infraestructura. Queremos escucharte hoy, queremos que nos allanes el camino y queremos hacer una simple pregunta. ¿Por qué Asunción? Y maduramente te lo digo sin jactarme de nada, ¿por qué Asunción, que en 15 años va a cumplir 500 años, que fue madre de ciudades? Porque de aquí partieron delegaciones para fundar Buenos Aires, para fundar Corrientes, Santa Fe, Santa Cruz de la Sierra y creo que otras 60 o 70 ciudades en la región, en Brasil, en Bolivia, en Paraguay, en Argentina. ¿Por qué sigue siendo la ciudad más atrasada en materia de tráfico, de circulación, de viabilidad? ¿Qué nos pasa a nosotros? Vos nunca te hiciste esa pregunta. Claro, o sea, desde mi perspectiva hay que tocar todas las aristas. O sea, para llegar a ese producto final, que es una modificación a la infraestructura, tenemos que analizar de la gobernanza, de cómo se dan esos poderes. Vamos a un ejemplo muy claro que todos conocen, que es el transporte público. Claro, el transporte público. Usted sabe que el transporte público es reglamentada por 3 entidades diferentes. Es lo que es el área metropolitana, por la es el Viceministerio de Transporte. El municipio de por sí es las municipalidades, por ejemplo Asunción, San Lorenzo y demás. Ellos operan su sistema interno. Y luego corta y larga distancia, también media distancia, que es la DINATRAN. Ahí tenemos 3 niveles para un mismo propósito. Y con todas las vallas de interconexión entre estos 3 poderes, supuestamente, ¿no? ¿Me entiende? Entonces, claro, hay que entender de que no es la distancia lo que dictamina o esa lo que impide el avance. Me implica. Quiere decir que hay que romper eso y poner un solo organismo que dirija con mente abierta el sistema que necesitamos nosotros. Y lo veo como un concepto de movilidad. Eso es diferente al transporte. Entonces hay que imponer ese concepto. Por eso cuando uno va a Santiago de Chile, Curitiba, existen los institutos de movilidad. Entonces hay que instalar esos conceptos. ¿Me sigue? Ese es el primer paso que uno tiene que dar. Y después hablemos de vía acá, vía allá. ¿Y cuándo vamos a dar ese primer paso? Y esa es una pregunta de quién se anima a dar. Vos sabés que yo lo conocí personalmente, habrás escuchado nombrarlo, al
exintendente Pereira Ruiz Díaz. Sí, señor. Bueno. Su hijo, un excelente profesional, dicho sea de paso, ingeniero Pereira. Excelente señor, que tuve la suerte de conocerlo y el honor, la honra. Y también yo veía el esmero que ponía él y todo su equipo de funcionarios en favor de la ciudad. Se notaba con las posibilidades de aquella época. Claro. Yo te estoy hablando, me retrotraigo a 40 años atrás fácilmente, ¿verdad? Y vos notabas que Asunción era otra, era mucho más chiquitita, pero era mucho más cuidada, más limpia, más organizada. Estaban los tranvías, transporte eléctrico, hace rato ya los tranvías. Estaban los merceditas, que eran unos transportes rojos que acercaban a la gente para que tome esta gente el tranvía si necesitaba llegar a más allá inclusive a los límites de Asunción, porque el tranvía creo que llegaba hasta San Lorenzo también en aquella ocasión, ¿verdad? Por mucho tiempo. O sea, y ahora, digamos, avanzando el mundo avanza y nosotros nos achicamos porque no tenemos ni tranvía, no tenemos ningún transporte eléctrico. Antes funcionaba el tren, por ejemplo. Ni tren tenemos, ni vía tenemos, ¿verdad? Y entonces nos exaspera eso. Nosotros fuimos para atrás en muchas cosas, habremos ido para adelante en otras, ¿verdad? La parte tecnológica, la parte privada, constructiva, porque hay mucha diferencia entre lo privado y lo público. Estoy hablando de lo público. ¿Por qué nuestras organizaciones públicas son tan carentes o trabajan como tortugas, ¿verdad? En vez de avanzar y el mundo avanza justamente, los trenes levitan y nosotros seguimos acá en el camión, donde tipo animales se le sube a la gente. ¿Por qué eso? Yo creo que va mucho en parte del desconocimiento. Tiene que haber un nivel de expertise que permita evolucionar. Y vamos a otro caso, nuevamente voy al transporte público, perdón que me base en eso, pero básicamente es el modo que debería y tendería a ser la solución también, ¿sí? Las políticas, por ejemplo. ¿Cuánto tardan en renovar esa política? En el 2021 se renovó la política tarifaria del sistema de transporte público. Claro, eso vino con su consecuente aumento de subsidio y demás, que sinceramente ayudó a poner los números en la mesa, a sincerar. Pero tuvo que haber insertado tecnología para que permita hacer eso. O sea, hoy no podíamos estar hablando de esa modificación si el sistema de billetaje no está funcionando, por ejemplo. El sistema de billetaje electrónico. De billetaje, claro. Sí. ¿Por qué es importante eso? Y como usted mencionó, hoy ya no se habla netamente de infraestructura. Hoy se habla de ITS, por ejemplo. ¿Qué es eso? Se llama Intelligent Transportation Systems. En sus siglas en inglés. Sistema Intelligent Transportation System. Sistema inteligente de inteligencia, o sea, de intensidad del transporte. Inteligente de transporte. O sea, ¿qué quiere decir eso? Es esa poca infraestructura que hay, operarlo con eficiencia a través de tecnología. Entonces, vamos al caso. Usted sabe que antes se barajaba que 1 millón de personas circulaban en el área metropolitana, cuando después se descubrió que no llegan a 660,000. 660,000. Correcto. Eso que es la cantidad de población que supuestamente tiene Asunción, la gente que vive acá. Claro, y eso es lo que se mueve en viajes en el área metropolitana por el sistema de transporte público. Y eso se vio gracias al billetaje. Entonces, de momento que uno va sincerando números. Quiere decir que diseñan cualquier número ahí, escriben cualquier cosa ahí. Y no sabría decirle cómo pasó porque, le soy sincero, no vi el estudio. Pero hoy ya tenemos un número válido. Puede buscan ser cualquier cosa entonces. O efecto de la pandemia, porque el sistema empieza a operar recién al 2021, esos números se dieron así. O puede que haya y bajaron también. No sabemos, porque antes no había. ¿Por qué estos países que usted mencionó prosperan? Porque tienen observatorios, porque tienen números, porque se basan en estadística. Entonces, siempre hace una inversión asegurada. O sea, si yo hoy quiero invertir en infraestructura y usted me dice, hagamos un carril exclusivo en Ciudad Yala. Y me va a decir por qué. Hagamos un carril exclusivo. ¿Le parece? Hagamos ese ejercicio. ¿Sí? Bueno, hoy al mes 13.8 millones de viajes se realizan en el área metropolitana de Asunción. ¿Me sigue? Al mes. Al mes. Si yo comparo con Santiago de Chile, que es una ciudad que llamamos, solo en el metro se hacen 35.5. ¿Verdad? Al mes.
al mes. ¿Me sigue? O sea, si sacamos números más, números menos, necesitaríamos para justificar un metro 1 millón de viajes. Sí. ¿Me sigue? ¿Qué pasa si Asunción tiene un metro y apenas tenemos 660.000 y tiene que competir con el metro otra vez? ¿Cómo llamamos los 1 millón? Ahí es donde tenemos que ir viendo cómo lo hacemos rentable. Bueno, pero eso del metro está muy lejos. Ni me eso, imagino yo que tener un metro no implica muchas otras cosas. No es nomás cavar y meter ahí el transporte. Sí, hay que sacar números para ver qué es lo que el país puede pagar. Nosotros tenemos que comenzar por lo básico. Correcto. Tener un sistema de transporte con aire acondicionado, eficiente, con conciencia por parte de los que manejan y de los que operan el transporte, y después hacer también una planificación de circunvalatorias, de lugares por donde pueden pasar esos transportes, o digamos, claro, y entonces no estropear la cantidad digamos, el tránsito de la cantidad de vehículos que también hay, y meterse ahí el transporte porque va de contramano automáticamente, así como están las cosas acá hoy, ¿verdad? Y después tratar de aminorar la cantidad de vehículos en las calles, utilizar otros medios, utilizar el mismo tranvía, traerlo de vuelta, modernos tranvías, claro. modernos tranvías que tienen vagones así, digamos, y ya se tiene toda la planificación del sistema tranviario acá. Sacar el polvo, poner ahí en la mesa y instalar de vuelta. Ya se sabe cómo va a funcionar. Se respetaba antes al tranvía. Nadie se metía en el camino del tranvía, por ejemplo, ¿verdad? O sea que ya había una conciencia por parte de la gente que manejaba su vehículo de no entrar en el carril donde va a pasar el tranvía, por ejemplo, ¿verdad? Y eso mismo habría que aplicar con nuevos transportes tranviarios modernos, acorde con el cambio de tecnología del tiempo, y bueno, es una propuesta que yo siempre dije, ¿verdad? Y si el tren se va a atrasar tanto, utilizar inclusive la misma estación del Ferrocarril Central del Paraguay como el centro tranviario de Asunción. Claro. Si ahí mismo de ahí pueden salir los tranvías y volver a entrar. No sé si me entiendes. Perfectamente. O sea, está todo organizado para eso. Y coincido 100% con usted. O sea, al pedo vamos a estar optimicemos lo que ya tenemos. Claro. Porque eso es información que se tiene y uno se supone que debe tomar decisiones con la información. Claro. Entonces, coincido 100% con usted. Es más, permítame agregarle y tomar el mismo ejemplo que mencionó en la época del ingeniero Pereira Ruiz Díaz. Eso que usted está mencionando se llama transporte multimodal. O sea, multimodal, sí. Y eso ya se viene aplicando. ¿Por qué no lo hacemos acá? Claro, para poder hacer eso, tenemos que haber una política tarifaria que nos permita hacer la intermodalidad. Pero hoy ya tenemos la herramienta, tenemos el sistema de billetaje. Es el paso 1, como dice Adora. Bueno, pero yo te voy a decir un detalle más. Ahora se terminaron ediliciamente los edificios correspondientes a los ministerios, ¿verdad? Que es una suerte de cuello de botella, porque van a estar listos, porque hay que amoblarlos ahora. Están impactantes ediliciamente desde afuera. Faltan los muebles adentro, pero ¿cómo va a llegar la gente ahí? Porque hace rato esa costanera debió de tener un sistema tranviario, o un sistema de buses, o un sistema de trenes, un tren, digamos, eléctrico rápido que vaya por la costanera y que acerque desde, por ejemplo, el Parque Caballero hasta el mismo centro global ahí de los edificios, a la gente que va a trabajar en ellos. No sé si me entendés. No, perfectamente. ¿Y cómo eso no se contempla? Porque así como se empezaban a levantar los edificios, ya tenían que empezar a hacer el medio de transporte que iba a acercar a la gente que va a trabajar en los edificios, porque si no, ¿cómo va a llegar la gente otra vez a esos edificios cruzando por nuestras callejuelas y en medio de los vehículos? Van a tardar 2 horas, y además el estacionamiento de toda esa gente que va a impedir otra vez el tráfico en esa zona del mundo de los ministerios. No sé si me explico. No, perfectamente. O sea, hay proyectos. Ahora, no se están viendo la luz porque no son tan masivos como se ve, o no se hace una mejora tan sustancial en la infraestructura. Todo radica en hacer mejoras en itinerario del sistema de transporte público, en hacer un servicio de shuttle dentro del microcentro que permita que personas que estén, digamos, alejadas del punto del núcleo en sí
puedan ser aproximados por estos servicios. O sea, eso se está viendo como una medida paliativa, por decirlo así. Pero en un principio se esperaba que una terminal del Metrobús llegue hasta esos puntos. Así había nacido ese proyecto. Luego de modificaciones, eso no surgió. Bueno, vos tenés 39 años, vos no habías nacido. En 1980, ¿vos naciste? ¿Cuándo naciste? 83. 83. Sí. Yo te hablo de 1980. Yo vivía en San Francisco, en California, y estaba funcionando el famoso BART, Bay Area Rapid Transit, transporte rápido del área de la bahía, BART, que era un tren que iba por arriba de las colinas y por debajo de estas, uniendo todas las ciudades costeras de esa zona de California. Entonces uno que vivía en tal o cual sitio se iba con su coche hasta cerca de una estación, estacionaba su vehículo, caminaba 2 pasos, se quedaba ahí en la estación a esperar el tren, iba a su trabajo, venía a la tarde y hacía la misma cosa para llegar a su casa. No sé si me explico. Sí, perfectamente. Eso es un concepto que se llama Park and Ride. El famoso shuttle, ya existía eso. Correcto. Amén de los transportes que también acercaban a la gente a las estaciones respectivas del tren o de los trenes que pasaban por ahí. De ida y de vuelta. Eso era todo California, era de arriba a abajo. Llegaba hasta Los Ángeles eso. O de Los Ángeles a San Francisco. Te quiero decir nomás, y era el famoso BART, que era una cosa innovadora en su momento, una cosa fabulosa, ¿verdad? Todo automatizado, 1980. Y pasaron 40 años y nosotros seguimos en el camión, donde entra todo, la chura y la gente que se sube ahí a vender sus cosas. Seguimos como si el mundo se hubiera estancado. Eso es lo terrible acá, porque no puede ser. Y ustedes que son jóvenes, que tienen la total vitalidad y tienen el mundo por delante, tienen que hacer que a través de buena gestión avance el cambio que necesitamos. No sé. Correcto. No sé qué opinar al respecto. Sí, claro. Estoy en otra cosa. No, es el camino. Y obviamente, siendo realistas, uno tiene que enfrentar esta realidad que se ve, ¿no? Pero permítame soñar, ¿verdad? Hoy, a diferencia... Me gustó eso, permítame soñar. En La Paz están los... ¿Cómo se llama? Ese transporte... El teleférico. El teleférico, por ejemplo. La Paz, que era la ciudad más atrasada, supuestamente. Nos mofábamos antes de los bolivianos y ahora los bolivianos nos miran ahí de arriba porque nosotros nos quedamos en el tiempo. Bueno, perdón. Adelante. No, pero voy de o sea, siempre, digamos, de lo malo uno puede sacar lo productivo, sin poner lo bueno, lo productivo. Sí. En la situación en la que estamos y en el caso también hoy tenemos la posibilidad de implementar las nuevas tecnologías que hoy costaron pero millones de dólares a otras ciudades ponerlas en operación. Para nosotros es copiar y pegar. Eso es una reducción en costos y por ende una viabilidad de operación, ¿no? Copy page. Así mismo. Entonces, supongamos que nos sentemos todos, esa gobernanza esté bien estructurada, sea bien sólida y tomar decisiones sea algo acelerado, ¿sí? Sí. Y hablemos de lo que usted está diciendo, del Park and Ride. Asunción tiene, aunque no crea, del Park and Ride, parar y llegar. Sí. Si yo... Park en Park and Ride. Estacionar y tomar. Sí. Park and Ride, claro. Sencillo. Perdón, hoy les hablo un concepto que se llama Kiss and Ride. O sea, te dejan, no se estaciona el auto, alguien te chuta ahí y va a tomar el Bueno, fabuloso. Sí. Pero ¿a qué quiero llegar? Imagina, Asunción es esto, ¿sí? El área metropolitana, o como le dicen, el microcentro acá en La Paz. Tener una cámara. Perdón, a la cámara. Oh. Sí, sí. Y acá están las arterias de penetración. Sí. El río no nos deja crecer. Claro, hoy tenemos un puente que posiblemente permita, pero no va a ser ese crecimiento. Este muchacho Callizo, creo que era el segundo apellido de Callizo, este concejal. Sí, el ingeniero Pablo. Pablo, creo que es amigo tuyo. Sí, excelente profesor. Excelente. Y él fue el que mostró eso. Su proyecto era la cuestión esta de... Claro, las palmas. ¿Y qué es lo que pasa? En realidad es una ventaja para nosotros porque
hablando técnicamente, esto es un esquema radial. O sea, viene todo lo que sube, tiene que bajar. Es difícil hacer una circunvalatoria por el propio río. Y aparte, nosotros mismos nos estaríamos sacando un espacio como seres humanos. O sea, poner una autopista en el río nos saca ese espacio a nosotros. Porque las ciudades son para las personas, hay que entender eso. Entonces, no tiene que diseñar para las personas. Pero, ¿qué es lo que pasa? Si hacemos este esquema en los puntos importantes de penetración, donde pueda un sistema rígido de transporte público, de buses, o ponerle que llevamos monorriel, hoteles, o lo que sea, nos pueda empezar a repartir al centro. Eso se puede dar, y eso es fácil de hacer. O sea, hay que empezar a trabajar primero en una arteria, en la otra, en la A, en la B, en la Z. Fabuloso. Salir los planos. Entonces, ¿cómo hacemos eso? A través de la integración modal. Ella hablamos de un concepto un poco más nuevo. Integración modal. Así mismo. Sí. Ahí ponemos un concepto que la tecnología nos va a apoyar, que se llama MaaS en inglés. MaaS. Sí, es Mobility as a Service. O sea, movilidad como un servicio. En cristiano, ¿qué significa? Que yo agarre movilidad como un servicio. Qué bueno, che. Yo agarre mi teléfono y haga mi recorrido. Y ya me voy acá y me voy allá. Tiro en la aplicación. Y la aplicación me saca todo el costo de acá a acá en un... No quiero poner marca, pero en un taxi que uno llama. Sí. Me deja en la estación X, toma la línea A. De ahí te bajas, agarra una bicicleta y tu costo total es esto. Pero como hay en todas las ciudades, Claro. En Barcelona, en Madrid, todas las ciudades están interconectadas. Los sistemas están interconectados. Los Así sistemas. Vos te bajás de un metro o de un tren y tenés ahí el transporte que te pueda llevar, qué sé yo, a no sé dónde. Todo está organizado. Hay una organización total y absoluta. No es que cada uno hace lo que quiere por su lado, ni trabaja en departamentos estancos y ese tipo de cosas. Pero, ¿cómo llegar a esto? O sea, planificar y hacer que eso se madure y cristalice. Esa es la pregunta. Es correcto. Y ahí es donde tenemos que orientar todo ese esfuerzo. Primero, traer capital humano que entienda ese concepto tecnológico. Humano. Sí. Porque ahí empieza todo. Bueno, yo quería preguntarte, y vos inserto ahí en el Ministerio de Obras Públicas, ¿te atiende la gente? ¿Vos pudiste hacer algo ahí dentro de lo que vos sabés, manejás y elucubrás y naturalmente viviste y viste saliendo y experimentándote afuera? ¿La gente del ministerio del MOPC te entiende a vos o no te entiende a vos? Porque esa sería una pregunta básica también, ¿verdad? No, y siendo sincero y agradeciendo al viceministro de Transporte, me apoya muchísimo. Eso hay que mencionar. ¿El actual? El actual. ¿Cómo se llama? El ingeniero Víctor Omar Sánchez. ¿Sí? Ahora, yo estoy hace un año ahí. Mi proceso radica primero en tomar información para entender la problemática. Ahora, todo lo que yo le estoy mencionando se basa en eso. ¿En qué le quiero decir? O sea, volvamos a realidades, por ejemplo. ¿Cuánto piensa que es la partición modal? O sea, entiéndase partición modal como cuántos se mueven en transporte público, cuántos se mueven en vehículos privados, cuántos caminan. Es bajísimo. O sea, no pasa ni el 20% que utiliza el transporte público. El resto se mueve en transporte privado, o sea, entiéndase vehículo privado. ¿Por qué? ¿Por qué? Claro, porque el sistema no es eficiente y no atrae. Claro, no atrae. ¿Por qué? Si yo puedo dejar en mi casa mi coche, que me va a costar mucho menos que moverse en transporte público. Claro, pero si es un transporte público digno, importante, que yo camine 2 cuadras de la salida de mi casa a donde para un tren eléctrico, un colectivo, un tranvía o lo que sea, y que me vaya cómodo en ese vehículo. No sé si me explico. Correcto. Y ahí empieza la primera pregunta. ¿Cómo lo hacemos? ¿Sí? Entonces viene el siguiente valor numérico que le voy a tirar. La tarifa técnica del sistema de transporte público está rondando casi los 5.000 guaraníes. ¿Sí? Entonces, claro, si uno tiene que subsidiar esa operación a ese monto, es caro. Entonces, ahí es donde tenemos que ver, bueno, ¿cómo hacemos? Porque en base a esa tarifa tenemos transporte que nosotros queremos. Eso hay que entender. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer entonces? Agarro toda esa información. Yo le acabo de tirar un dato muy importante. Esa partición modal. En Chile, no crea que tampoco la panacea. Está 30% por ahí. Pero Chile tiene una ventaja, por ejemplo. 30% también se mueve en vehículo. ¿Y qué hace el resto? Se mueve caminando. ¿Por qué? Porque las ciudades son densas. O sea, todo está cerca. No, pero no podés comparar. Claro.
Es una ciudad organizada, urbanizada, Y ahí planificada. empieza. Acá nada está planificado. Las veredas Y ahí empieza, son un señor. padecimiento, las veredas. Pero hay que entender ese concepto. Si yo no le muestro esos números, ¿cómo vamos a ver que efectivamente alguien tiene que sentarse en ese plan regulador y decir, densifiquemos, señores? Nuestras plazas, ¿cómo hay alguna plaza a la que vos te querrías ir? ¿Vos sos casado o no? Sí, señor. ¿Y tenés un hijo? Dos en realidad. Y bueno, ¿y qué pasa? Dos hermosos. ¿A qué plaza vos irías con tus hijitos? Aquí cerca hay una que me tocó trabajar con la municipalidad y que, bueno, cuando hice la implementación nos parece sentido único. Pero sí es cierto lo que te dicen, no hay espacios, hay pocos espacios. Y los que hay no están bien cuidados. Pero ahí empieza el No, es que trabajo. no están nada cuidados. Claro, no es que ni claro. bien ni... No, es un desastre. Yo no defiendo nada, no defiendo. A lo que voy es que hay que hacer esa pregunta, ¿dónde empieza el trabajo? Entonces, ¿qué pasa? Nos reunimos, es decir, vemos ese plan regulador. Y usted me dice, bueno, pero ese es el paso 1. No, en realidad el paso 0. Porque después de eso viene otro tema. ¿Cuál es? Para que el sistema sea rentable, hay que hacer de que esa densidad opere a favor del sistema. ¿Qué hizo Curitiba? Curitiba densifica tramos principales para que un valor que hace rentable la operación, perdón que use tecnicismo, pero No, así, está bien. que se llama IPK, índice pasajeros kilómetros, sea elevado. Sea elevado. Claro, ¿por qué? Porque eso hace que la tarifa baje. Entonces yo digo, bueno, esa plata que antes yo utilizaba en pago voy a utilizar a mejorar el sistema. Entonces ahí es donde pasa del bolsillo A al bolsillo B. Pero nace primero de ese proceso de densificación. Bueno, la rueda para todo esto se inventó hace rato. Correcto. Nosotros no vamos a inventar nada. Nosotros tenemos que seguir los cánones que hicieron el cambio, dieron el cambio en ciudades importantes como las mencionadas, tanto en Santiago, en Curitiba, Buenos Aires mismo y tantas otras, ¿verdad? Por ejemplo, te habrá llamado la atención un vídeo que se pasó sobre lo deshabitado que está el centro de Asunción. Corrió ahí por las redes sociales. Parecía una ciudad muerta, fantasma, como es ahora el centro. El centro de Asunción está deshabitado. ¿Qué pasa si vos implementás y empezás con los fines de semana, por ejemplo, viernes, sábado y domingo, para comenzar nomás, un sistema de tranvía, un nuevo sistema, que se entienda bien con transportes nuevos tranviarios, como un circuito nomás, así, un circuito que vaya desde el Hotel Guaraní, más o menos desde la Plaza Uruguaya hasta la calle Colón y venga así, no sé si que dé la vuelta. Un circuito simple, ¿verdad? Desde la Plaza Uruguaya hasta la calle Colón. Que haga ese circuito el tranvía. Un tranvía nuevo, ¿entendés? Que podemos comprar 4 o 5, que vayan girando, qué sé yo. Ni siquiera le exigimos velocidad y que alce a la gente. Vos sabés la cantidad de cómo va a empezar a revivir, cómo va a empezar a revivir ese centro muerto que tenemos hoy, con solo ese detalle. Y ese detalle es poner un circuito de vías que no cuesta mucho, ¿verdad? Y empezar a contemplar algo nuevo, distinto. Porque antes el tranvía era venerado y respetado acá por los asuncenos, porque era como un transporte que identificaba a nuestro modus vivendi, digamos, ¿verdad? Y después se lo sacó, no sé quién fue el de la idea, en vez de invertir en tratar, bueno, ahí entraron los colectivos y todo ese tipo de cosas y fue un desastre. Bueno, no quiero yo apretar el plagueómetro, sino simplemente porque ya vivimos lo que vivimos, ya vivimos demasiado y ya estamos hartos de quejarnos, sino cómo se puede implementar un cambio, aunque sea lentamente. Esa sería mi consulta y como un deber que yo te tiro como ciudadano raso, a vos que sos un chico joven, con mucho talento, mucha creatividad y con mucha experiencia, y querés hacer las cosas y querés ser partícipe de ese cambio también. ¿Cómo se puede empezar a cambiar, a efectivizar ese cambio? Esa es, en materia de transporte público te hablo. Claro, bueno, permítame valerme de un proyecto que lo terminé en el 2021,
que para salir de una idea microscópica a algo macroscópico, ¿sí? La Avenida Venezuela. Venezuela, sí. Sí, ahora he visto que tiene pinturas que canalizan, segrega la parada de transporte público, segrega las maniobras para girar a la izquierda, y lo único que hace la pintura en términos técnicos es canalizar. O sea, te dice vos por acá, vos por allá, y cada uno lo que tiene que hacer. Bueno, ese concepto de segregar, ahí nace el criterio de la movilidad. ¿Eso está bien? Está perfecto. O sea, de hecho, ese corredor, utilizando información provista por la plataforma Waze, que eso empezó a operar con el municipio en el 2019, mediante un convenio, aumentó 4.3 kilómetros por hora la velocidad media de recorrido. Parece poco, pero es mucho. Entonces, está muy bien lo que vos decís. Y yo te agrego algo más. Mariscal López tiene una divisoria que no cumple absolutamente ningún objetivo ahí en medio de la... Vos si sacás todas esas cuestiones que son de hormigón, la parte que funge de una suerte de caminero, pero no se entiende qué es lo que es, porque nadie camina por ahí, ni es un desastre. Si despegás eso de la carpeta asfáltica, sacás, limpiás, tenés otro carril más ahí. No sé si me explico. Claro, pero perfectamente. Ahora, ese carril que vamos a hacer, que sea para un transporte que mueve más gente en el menor tiempo. Un espacio más tenés ahí. Y ahí le dio claro. Esa es la idea que le estoy diciendo, es segregar. Un espacio más que podés hacer que desde Mariscal López frente a la Casa Argentina hasta Mariscal López, hasta el Buen Pastor, más o menos, qué sé yo, te tiro cosas, o mucho más, inclusive hasta San Martín. Perfectamente vos puedas tener una canalización para un espacio para que circule un medio de transporte digno, organizado, eléctrico, bueno, y todo el mundo va a querer utilizarlo, ¿verdad? No sé si me entendés. Perfectamente. ¿Y cuántos vehículos van a ser ahorrados de la Mariscal López acostumbrada? Y le agrego algo más. Y ese carril termina en una hermosa terminal donde usted, que se tuvo que levantar a las 5 de la mañana porque caminó y sabe bien que va a llegar tarde y sabe bien que va a llegar... Por lo menos sentado a tomar un café no tan caro, relativamente decente, a esperar eso. Eso esperar eso. Y bueno, ¿cómo no se implementa eso? ¿Qué falta? Yo pienso que estamos cerca. Soy muy optimista. Y le explico por qué. ¿Estamos cerca? Sí, muy cerca. ¿Cerca del fin del mundo o cerca de qué? Cerca de llegar a algo interesante. A simple vista, yo creo que hay mentes brillantes hoy trabajando, no solo en esos proyectos en el sector privado, sino también en el sector público. Hay jóvenes, hay entusiastas. Eso es la base para que todo funcione. Si no somos capaces de entender nuestros problemas, de fundarlo a través de datos técnicos validados, nunca vamos a llegar a nada. Hoy tenemos la información que antes ni se tenía, ni se soñaba, dicho sea de paso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué yo le di este ejemplo tan simple? Estamos hablando de menos de 1 kilómetro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí empieza. Empieza cuando el que salía del hospital, porque ahí está Ninerán, que hoy es el hospital de referencia, se iba por la franja peatonal, porque sabía que era más seguro cruzar que en la esquina. Y entonces, ¿qué pasa? Esa pintura cumplió una función. ¿Por qué? Porque fue estudiada. Porque no se pintó porque Dios es grande. ¿Me sigue? Ya sé. Entonces, ya sé. Estoy de acuerdo contigo plenamente. Me sigue. Y ahí empieza cuando una persona técnica justificó la razón de por qué empieza. Ahora, imagínese esa gran escala. Que diga, en esa, por ejemplo, en las unas se justifica que hay una estación. Y la inversión sea rentable. O sea, hizo que el IPK aumente. ¿Por qué yo le digo el IPK? Hoy en Asunción... ¿El qué? El índice pasajero kilómetro. Perdón que me vaya por tecnicismo. No, soy de repente... IPK. No, está bien. En Curitiba se habla de esos valores 4, 5, 7 en algunos sectores. Nosotros tenemos 2, 3. Hay lugares que son bien rentables. Pero en general no pasa al 1.5. Ahora, cuando invertimos en infraestructura, que eso tiene retorno, y eso es directo a la tarifa. Va a haber otros también que ni estoy mencionando. Probablemente el economista que después le pueda decir. Pero ese es un retorno validado que puede ser para eso. Entonces ahí es donde con inteligencia hacemos inversiones. Vuelvo otra vez a ese mismo ejemplo. La pintura le salvó al Juan Pérez Cruzó de la vereda 1 a la vereda 2. Fantástico. Ahora tenemos la parada de bus. Está segregada. Uno ve, está pintadito. Donde el bus paró y justo el vehículo vino y cruzó acá y ni uno de los dos tuvo un choque frontal. Salvamos una vida. ¿Y qué hizo eso? 250.000 guaraníes de metro cuadrado de pintura. ¿Por qué pasa eso? Porque se pone un pensamiento crítico en esa pintura.
Bueno, vos sos un soñador y también sos práctico y te felicito. Así que vamos a ver si nos podemos reencontrar en breve otra vez, ¿te parece? Encantado y a las órdenes, por favor. Y vamos a ver si nos traes ya algo más en concreto, digamos, bueno, de aquí a allá hicimos tal cosa, vamos a implementar, ¿qué vamos a hacer en este año 2023? Desde la dirección ahí del Viceministerio de Transporte, por ejemplo, o qué se puede implementar ya, o qué tenemos que hacer para ir superando los escollos que tenemos, ¿verdad? Y a través tuyo podemos saber muchas cosas. Lo del tren de las cercanías, ¿no es tu tema tampoco ese, o sí? En realidad no es mi tema, manejo muy de costado, pero tengo información básica, por decirlo. Vos querés que llegue el famoso tren, ¿verdad? Y yo necesito primero entender, creo que todos los modos son importantes. Cuando no hay nada, todo es bienvenido, ¿sí? Pero hay que entender la dinámica de transporte, o sea, entender cómo se va a pagar, cuánto hace la tarifa, si va a ser asequible por una persona, si el Estado tiene que subvencionar o subsidiar un monto X. Esos son valores que uno tiene que analizar. Primero hay que hacer rentable una operación para que sea sostenible y sustentable. Sí, pero pasa el tiempo. Claro, claro. Juan Pablo Rolón Barrail, pasa el tiempo y tenemos que acelerar las cosas. Hay que ponerse las pilas. Coincido. ¿Verdad? Bueno, muchas gracias. Vamos a Rod Stewart, hacemos un break y después continuamos acá con nuestra programación que tiene mucho más para ustedes. Muchas gracias. A las órdenes, por favor.